Buenos días a todos. Muchas gracias, maestra Natera, doctora Medina Mora, por la invitación a este foro tan importante. Yo voy a ampliar justamente lo que nos acaba de mencionar la doctora Monteiro sobre lo que sucedió en la Copa de la FIFA en el 14, tratando de mostrarles estas diferencias entre los países en cuanto a las posibles violaciones a estos códigos y de la industria alcoholera. Entonces, bueno, voy a pasar la primera, entender el título tan específico de esta presentación, de, bueno, alcohol y publicidad en televisión entre patadas y zancadillas a la norma, ¿verdad? Bueno, sabemos que existe una industria del alcohol completamente globalizada que ha usado distintas estrategias de publicidad a través de los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la televisión, la radio, pero también en la actualidad ocupa estos espacios de los eventos deportivos para difundir sus marcas. Aquí vemos en la imagen claramente cómo en estos torneos de fútbol se puede anunciar a veces en las arenas deportivas las marcas de las distintas bebidas alcohólicas. Desde la perspectiva de la salud pública, ha resultado muy interesante abordar este problema. ¿Por qué? Porque las investigaciones han tratado de enfatizar el impacto de los efectos de la publicidad en los grupos más vulnerables, como nos mencionaba la doctora Monteiro, que son los niños, los adolescentes, las mujeres, que constituyen un grupo importante, todavía no saturado para los medios publicitarios. Y también porque sabemos que sus prevalencias de consumo, como mencionaba el doctor Villatoro, están aumentando. Y otro grupo importante es la población que ya presenta problemas por su consumo. Sabemos que esta publicidad impacta de alguna u otra forma en sus conductas, en sus creencias y en sus percepciones, toda vez que esta exposición se da, aumentando posiblemente los niveles de consumo o justamente reduciendo esta percepción de riesgo. Y no solamente afecta a estos grupos, también afecta a las normas sociales alrededor del consumo de alcohol, pues justamente la industria promueve el uso de esta sustancia como un elemento positivo y común de la vida cotidiana, de tal forma que los Estados miembros de las Naciones Unidas han instaurado estas políticas de comercialización que van desde políticas locales hasta estos códigos de autorregulación nacional que el mismo sector de la industria alcoholera ha promovido. Estos códigos son este sistema a partir del cual se coordinan estos ejes rectores para esta autorregulación y han quedado promovidos, voy a hacer énfasis a esta Alianza Internacional para el Consumo Responsable del Alcohol, este estándar por el cual los distintos países comparan las violaciones que se han cometido. ¿Cuáles son estos principios rectores que esta alianza dicta? El primero, bueno, es que la publicidad debe ser responsable, es decir, debe ser honesta y veraz y debe tener una responsabilidad social. Por otro lado, debe promover un consumo responsable donde se evite trivializar el consumo excesivo de alcohol y también mostrar de alguna forma que el consumo moderado o la es algo que no se debe hacer. En cuanto al principio rector de salud y seguridad, esta alianza promueve que no se deben presentar las bebidas como estimulantes, sedantes o tranquilizantes o como remedios para tratar nuestros problemas personales. Por otro lado, el principio 4 de protección a los menores, y que ya también lo hablaba la doctora Monteiro, establece que se debe evitar mostrar a menores o personas cuya apariencia sea de un menor de edad en la publicidad del alcohol. Y en cuanto a los efectos del alcohol, pues no se debe vincular sus efectos de esta sustancia de éxito social, sexual o al éxito
deportivo, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que existe un problema. Vienen todas las críticas de la academia a estos principios de la misma industria. ¿Cuál es el problema? Pues distintos estudios han mostrado que estos principios de alguna forma se violan porque sí se asocia el consumo con el éxito de las personas y a veces los contenidos van dirigidos a estas poblaciones vulnerables. Está el caso de Brasil y de Australia, donde analizaron distintos anuncios, donde los adolescentes mismos califican los anuncios como sumamente atractivos y Australia mostró resultados muy similares. También sabemos que han proliferado en los eventos deportivos las referencias a las bebidas alcohólicas por minuto de transmisión. Y ya mencionaba la doctora Monteiro cuáles fueron estas. Entonces, los resultados que les voy a mostrar parten justamente de este artículo presentado en el suplemento especial de la revista Addiction por distintos investigadores de distintos países, donde México también participó y grabó 22 de los partidos de esta Copa Mundial. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Evaluar la publicidad de alcohol en 8 países diferentes: Argentina, Brasil, Canadá, Finlandia, Francia, España, Estados Unidos y México. Y por otro lado, evaluar el cumplimiento de los que les acabo de mencionar para ver cómo funcionaron. ¿Cuál fue el método? Bueno, cada país grabó sus partidos, el espectáculo de medio tiempo y por lo menos 30 minutos antes y después de cada partido. Como ya les mencioné, grabamos 22 partidos de la señal abierta de las 2 principales televisoras de nuestro país y todos se subieron a la nube para su análisis. 3 comités de expertos que tuvieran experiencia justo en esta materia del uso de drogas o también experiencia en grupos vulnerables, y los 3 comités de expertos fueron integrados en cada una de las lenguas que tenemos ahí, inglés, español y portugués, quienes evaluaron en 2 rondas diferentes cada uno de estos anuncios, con un cuestionario en línea que incluyó estos principios rectores que les mencioné, utilizando la técnica Delphi, donde se después de la segunda ronda que los expertos llegaran a un consenso sobre si esos anuncios violaban alguna de las normas que establece la autorregulación de las bebidas alcohólicas, y se consideró que sí la violaba cuando el 50% más de todos los expertos declaraban que así era. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, la prevalencia total de violaciones a estos códigos fue del 86%. ¿Cuáles fueron los códigos con mayores violaciones? Justo el código del principio 5 sobre efectos del alcohol, pues la mayoría de estos anuncios presentaron al consumo como algo necesario para el éxito social o como medio para desprenderse de estas inhibiciones sociales o sexuales. También se violó en un casi 80% el principio sobre salud y seguridad, pues se presentó en estos anuncios al alcohol como un estimulante, sedante o tranquilizante, y también se violó el principio 2 sobre responsable, pues sí se mostraba un consumo excesivo, y además el principio de protección a los menores, pues en el 16% de los anuncios se utilizaban actores que, como les mencionaba, parecía que tenían una edad menor a la legal para el consumo. Si observamos las prevalencias a estas violaciones de estos códigos entre los diferentes países, vemos, bueno, que Brasil prácticamente tiene el 100% de las violaciones a estos códigos. La doctora Monteiro ha trabajado justamente arduamente en esto. Y bueno, Estados Unidos también España con prevalencias muy altas, y también después Estados Unidos, Argentina y México con una prevalencia menor, pero no menos importante, 72% en estas violaciones. Es importante mencionarles que Finlandia y Francia no entraron en este análisis porque justamente estos países tienen una alta política restrictiva de comercialización. Entonces no presentaron en sus estaciones de televisión comerciales donde se transmitieron alcohólicas en los partidos, entonces pues no entraron al análisis. Si observamos la prevalencia de violaciones de acuerdo a la política restrictiva, es decir, parte de este análisis incluyó que se calificara la normatividad de cada país, y Estados Unidos quedó clasificado como menos restrictivo, Canadá como poco restrictivo, Argentina, Brasil, México, España como restrictivos, y Finlandia y Francia, como ya les dije, pues tienen políticas más severas o muy severas.
Lo que encontramos si observamos estas violaciones de acuerdo a estas diferencias en la política, pues es que la conclusión es que todos violan, independientemente del nivel de sus políticas. No tuvimos diferencias en el total. Si observamos por tipo de código, vemos donde sí hubo diferencias fue en el código de publicidad responsable, sobre todo en aquellos países que tienen una restricción o que son poco en sus políticas, y en protección a los menores, también entre los países con esta política menos restrictiva, quienes cometieron más violaciones. Pero la conclusión general es que independientemente de la política que se tenga, pues todos las violan. En cuanto a la prevalencia de las violaciones por productor, y aquí tenemos a estos grandes grupos transnacionales que es AB InBev, SABMiller, Heineken principalmente, y entrarían demás compañías de destilados, pero bueno, sabemos que estas grandes transnacionales de cerveza han incorporado incluso las marcas mexicanas como Grupo México y, Modelo, ¿verdad? Y Cuauhtémoc. Entonces, lo que vemos aquí quedarían Tecate, Corona, que son las que más se venden en nuestro país. Lo que observamos en sí es que también, o sea, independientemente del productor, o sea, no tenemos diferencias, si vemos el total en la tabla hasta abajo, no hay diferencias entre las distintas compañías, donde observamos diferencias en el código de publicidad responsable, pues sobre todo Heineken cometió más violaciones, y en el código de salud y seguridad, protección a menores y efectos del alcohol por AB InBev, quienes más las cometieron. Haciendo un muy breve análisis a lo que pasa en México y viendo específicamente estas imágenes, podemos observar que justamente nuestra Ley General de Salud en materia de publicidad, y bueno, aquí el doctor Romero nos explicará con más detalle, vemos justamente que el artículo 31 de nuestra ley no se debe relacionar al producto con el deportista, artista o evento a patrocinar, y bueno, ahí está la imagen, ¿verdad?, que habla más que 1000 palabras. O por otro lado, no se debe autorizar la publicidad de bebidas alcohólicas cuando se utiliza a deportistas reconocidos, no se debe asociar esta marca, y en el artículo 34 no se autoriza que se transmitan ideas o imágenes de éxito, prestigio o específicamente de alegría como consecuencia de este consumo. Entonces, bueno, es importante mencionarles que esta revisión la hicimos a nuestras leyes, la hicimos previa a la Copa Mundial. Una pregunta importante será ver si esta sigue vigente y qué pasa cuando estas se violan. ¿Qué pasa con la industria alcoholera y los medios publicitarios? En conclusión, encontramos que se registró una alta prevalencia de violaciones a los principios rectores de la IARC en los anuncios de las bebidas alcohólicas transmitidos durante esta Copa Mundial de la FIFA. Las principales violaciones fueron al principio rector 5 sobre los efectos del alcohol y al 3 sobre salud y seguridad. No encontramos diferencias significativas entre los países de acuerdo a las violaciones cometidas y a sus políticas de restricción. Y estos resultados indican que estos códigos voluntarios de la misma industria de autorregulación pues distan de ser eficaces para proteger a los jóvenes y a otras poblaciones vulnerables. Por lo tanto, es necesario implementar políticas más estrictas. Tal es el caso de Francia y Finlandia, que como ya les comenté, tienen políticas altamente estrictas y no transmitieron estos anuncios de bebidas alcohólicas, lo cual consideramos que puede evitar la exposición de estos grupos principalmente. Bueno, y termino con esto, porque no lo puedo dejar pasar. Esta presentación justo la dedico al morro, para que sigamos apedreando estrellas, como tú lo decías, ustedes, compañeros de los medios, y nosotros, compañeros investigadores. En una de esas alcanzamos una estrella y logramos cambiar la realidad tan dolorosa de este país. Y bueno, para que sigamos, como él decía, contando historias atrás de todas estas cifras de muertos, de tráfico de drogas o de consumo de ellas mismas, y para que justamente no claudiquemos ni ustedes ni nosotros, porque ahora justamente a ustedes los necesitamos más que nunca. Ni un periodista más, ya basta.